Dustin se encontraba solo, con el alma desgarrada por una pregunta que no dejaba de atormentarlo: ¿qué había sucedido realmente con su madre? La noticia de su muerte llegó como un rayo, abrupta y cruel, pero algo no cuadraba. Su madre, Mónica, siempre había sido una mujer vital, fuerte, llena de energía. ¿Cómo podía un infarto fulminante acabar con ella de manera tan repentina? La versión oficial no bastaba, había un vacío que Dustin no podía ignorar. 2 días después del entierro, la desesperación lo consumía. La única forma de encontrar respuestas era tan impensable como aterradora: debía desenterrar a su madre. No importaban las leyes, ni las consecuencias. Esa noche, con la mente nublada por el dolor y una determinación férrea, tomó una pala y se dirigió al cementerio. En sus manos temblorosas llevaba el peso de la incertidumbre y el anhelo de hallar la verdad, aunque eso significara enfrentar el horror. La luna iluminaba tenuemente el camino polvoriento que llevaba al tanatorio. Dustin llegó con pasos firmes, pero su mente era un torbellino de emociones. Con la pala aún en sus manos, golpeó 3 veces la puerta de madera envejecida. No esperó respuesta. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido, revelando un interior apenas iluminado por una lámpara en la esquina. En el centro de la oficina, sentado detrás de una mesa abarrotada de papeles y una taza de té a medio tomar, estaba Thomas, el anciano guardia del cementerio. Su rostro arrugado y cansado se alzó lentamente al notar la presencia de Dustin. ¿Quién anda ahí?, preguntó Thomas con voz áspera, entrecerrando los ojos. Necesito que me lleve a la tumba de mi madre, dijo Dustin con voz firme, aunque su tono estaba teñido de desesperación. Thomas parpadeó, confundido. La expresión sombría de Dustin y la pala que cargaban no presagiaban nada bueno. Sin embargo, al escuchar el nombre de Mónica, el guardia recordó rápidamente el reciente entierro. ¿Tu madre es Mónica García?, preguntó Thomas con cierto recelo. Dustin asintió con la mandíbula apretada. El anciano suspiró, levantándose lentamente. Había asistido al entierro hacía apenas 2 días, así que sabía exactamente dónde estaba la tumba. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse qué planeaba este joven a altas horas de la noche. No debería hacer esto, dijo Thomas, mirando con preocupación la pala que Dustin sostenía como si fuera una extensión de su brazo. No vine a pedir permiso, replicó Dustin con dureza, evitando cruzar la mirada con el guardia. Sin más palabras, Thomas tomó una linterna y lo guió a través del cementerio, el crujir de las hojas secas bajo sus pies siendo el único sonido en el aire. El anciano no pudo evitar lanzar miradas furtivas hacia el joven, cuyo rostro reflejaba una mezcla de tristeza y una determinación implacable. Cuando llegaron frente a la lápida de Mónica, Thomas se detuvo, girándose hacia Dustin con expresión seria. ¿Qué es lo que pretende hacer?, preguntó finalmente, aunque en su interior ya sabía la respuesta. Dustin apretó los dientes, clavando la mirada en el montículo de tierra que cubría el ataúd de su madre. Descubrir la verdad, respondió antes de levantar la pala y hundirla en la tierra. Thomas alzó una mano para detenerlo, pero el sonido del metal chocando contra la tierra húmeda lo dejó inmóvil. Dudó por un momento, pero su sentido del deber finalmente lo empujó a actuar. Esto es ilegal. Si sigue, voy a llamar a la policía, advirtió, retrocediendo un paso. Dustin lo ignoró por completo. El anciano suspiró profundamente, dejando caer los hombros. No podía detener a un joven tan decidido, no sin ayuda. Resignado, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su oficina. Mientras la silueta de Thomas desaparecía en la penumbra, Dustin siguió cavando, cada palada llevándolo más cerca de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Dustin cavaba con furia, su mente dominada por una mezcla de dolor, rabia y una determinación casi inhumana. La pala se hundía en la tierra húmeda una y otra vez, arrancando trozos del suelo que separaban su realidad de la verdad que ansiaba descubrir. Su respiración era pesada, el sudor le corría por el rostro, pero no se detuvo. No podía detenerse. Cada golpe de la pala parecía resonar en el silencio del cementerio, un sonido hueco que se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón.
Las lágrimas surcaban sus mejillas mientras los recuerdos de su madre inundaban su mente, su risa, sus abrazos, la manera en que siempre había sido su refugio. Ahora, todo lo que quedaba de ella estaba bajo la tierra, y Dustin no podía soportar la idea de que su partida escondiera un oscuro secreto. No pasó mucho tiempo antes de que un eco familiar rompiera la quietud de la noche. Sirenas. Dustin levantó la vista, sus manos aún apretando la pala con fuerza. Las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las lápidas cercanas, iluminando el rostro empapado de Dustin con un brillo intermitente. Pero no se detuvo. Aunque sabía lo que significaba, siguió cavando, ignorando el hecho de que ya estaba violando la ley. Pronto, las voces llegaron, fuertes y autoritarias. «Detente ahora mismo», gritó un oficial mientras se acercaban a toda prisa, acompañados de Thomas, quien se mantenía a cierta distancia, con el rostro marcado por la preocupación. Dustin no respondió. La pala golpeó algo duro, un sonido seco que resonó como un trueno en su cabeza. Había llegado al ataúd. Todo su cuerpo temblaba mientras lanzaba la pala a un lado, cayendo de rodillas frente al sepulcro de madera. Sus manos se posaron sobre la tapa con una mezcla de reverencia y desesperación. «Aléjese de ahí», gritó otro oficial, sacando las esposas. Pero Dustin no podía oír nada. Su mente estaba en blanco, enfocada únicamente en el ataúd. Sus dedos temblaban mientras buscaban el borde para abrirlo. Antes de que pudiera levantarlo, una mano firme lo sujetó por el hombro y lo tiró hacia atrás. Fue derribado al suelo mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. «Déjenme», gritó con un dolor que parecía desgarrarle la garganta. «Es mi madre. Tengo que saber la verdad». Los oficiales lo levantaron del suelo mientras Dustin forcejeaba, pero algo en su rostro los detuvo por un instante. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de súplica, de una tristeza que ningún reglamento podía borrar. Thomas, parado a un lado, observaba con un gesto de pesar. «Déjenlo abrirlo», murmuró el anciano de repente, rompiendo el silencio. «Solo un momento, por favor». Los oficiales intercambiaron miradas. No estaban convencidos, pero ya la tumba estaba excavada, y la fuerza de la súplica de Dustin comenzaba a calar hondo. Finalmente, uno de ellos asintió con cautela. «Solo unos segundos», dijo, su voz firme pero con una pizca de compasión. Dustin, ahora libre de las esposas, cayó de rodillas frente al ataúd. Con manos temblorosas, levantó la tapa. La madera crujió, y en ese instante, el aire a su alrededor pareció detenerse. Lo que encontró en su interior cambiaría el curso de la noche, y de su vida, para siempre. Cuando la tapa del ataúd se abrió, el rostro de Mónica apareció ante los ojos de Dustin. Su madre yacía allí, pálida, inmóvil, pero con un aire de serenidad que desgarró el corazón de su hijo. Una mezcla de alivio y dolor inundó su pecho. Por fin podía verla de nuevo, aunque de una manera que nunca habría deseado. Pero algo en su mente no encajaba, algo en aquella quietud que no parecía natural. Las lágrimas se desbordaron, rodando por sus mejillas mientras extendía la mano temblorosa hacia ella, deseando sentirla, aunque fuera por última vez. Su voz quebrada llenó el aire. «Perdóname, mamá. Perdóname por hacer esto. Pero tenía que verte, tenía que saber». Los policías, parados a unos pasos, se miraban entre sí, divididos entre la lástima y la incomodidad. No estaban seguros de cuánto más podían permitir aquello. Uno de ellos dio un paso al frente, su expresión endurecida, y habló con tono firme. «Esto tiene que parar. Ya es suficiente. Si tienes dudas sobre su muerte, hay formas legales de investigarlo. Esto no es el camino». Dustin levantó la mirada, sus ojos llenos de furia y dolor. ¿Legales? No hubo nada legal en cómo murió. No hubo nada justo en cómo fui privado de despedirme de ella. Gritó con un temblor en la voz, su angustia transformándose en una explosión de emociones. Las palabras golpearon a los oficiales como un eco de verdad. Uno de ellos dio un paso atrás, incapaz de sostener la mirada de aquel joven que se consumía en un abismo de dolor.
Thomas, quien había observado en silencio desde la distancia, habló con suavidad pero con la autoridad que le daban sus años. Muchacho, entiendo tu dolor. Pero debes confiar en que hay caminos para buscar justicia sin profanar lo que tu madre merece, paz. Dustin bajó la mirada hacia el cuerpo de su madre. Sus hombros se sacudieron mientras lloraba en silencio. Pero entonces, algo cambió. Un destello en su mente lo llevó de regreso a los días previos a su muerte. Su madre, siempre enérgica, no había mostrado signos de enfermedad. Todo había sido tan repentino, demasiado repentino. Levantó la vista, con un fuego renovado en sus ojos. No lo entienden, dijo con voz más calmada, pero cargada de gravedad. Mi madre no estaba enferma. Nunca se quejó de nada. No tenía sentido que simplemente muriera. No acepto esa explicación. No puedo. Los policías se quedaron en silencio. Uno de ellos suspiró, y el ambiente se llenó de una tensión casi palpable. Aunque entendían su dolor, la ley seguía siendo la ley. Dustin bajó la mirada una vez más al ataúd. Tocó con cuidado la mano de su madre, y en ese instante, ocurrió algo que nadie esperaba. Los dedos de Mónica se movieron levemente, apenas un roce. Dustin se congeló, sus ojos abiertos como platos. «Mamá», exclamó, el grito saliendo de su garganta como un rayo. El aire se llenó de gritos de sorpresa mientras los oficiales corrían hacia la tumba. Thomas dejó caer su linterna, atónito. En un segundo, todo cambió. Aquella noche, que parecía sumida en el dolor y el conflicto, se transformó en una carrera contra el tiempo para salvar a Mónica y descubrir qué había sucedido realmente. El instante en que los dedos de Mónica se movieron, el tiempo pareció detenerse. Dustin sintió cómo su corazón se detenía por un segundo, luego latía con una fuerza que le hizo temblar el pecho. La incredulidad lo invadió mientras sus ojos se posaban en la mano de su madre. ¿Había sido real? ¿Había imaginado aquel leve movimiento? Entonces, con un esfuerzo titánico, la mano de Mónica volvió a contraerse. «Está viva», gritó Dustin, su voz quebrándose entre el asombro y la esperanza. Los oficiales, que observaban con atención, se acercaron rápidamente al borde de la tumba. Una de las policías, que había trabajado en emergencias médicas antes de unirse al cuerpo, se inclinó para verificar. Mientras lo hacía, Mónica emitió un leve gemido, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helar la sangre de todos los presentes. «Respira», exclamó la oficial, dejando caer su libreta mientras bajaba al ataúd. Su voz cambió de profesional a urgente. «Necesitamos una ambulancia ahora mismo». Uno de los agentes sacó su radio y comenzó a gritar instrucciones mientras los otros ayudaban a levantar cuidadosamente a Mónica del ataúd. Su piel estaba fría, pálida, pero con cada débil inhalación, la vida parecía volver lentamente a su cuerpo. Dustin, incapaz de contener sus emociones, tomó la mano de su madre, sintiendo como ella, aunque apenas consciente, le devolvía un débil apretón. «Mamá, estoy aquí», murmuró, sus lágrimas cayendo sobre el rostro de Mónica. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó el aire, esta vez con un propósito distinto. La ambulancia llegó al cementerio, y los paramédicos, con expresión de asombro, comenzaron a examinar a Mónica mientras la colocaban en una camilla. «Es increíble que siga viva», dijo uno de ellos, sacudiendo la cabeza mientras revisaba sus signos vitales. «Ha pasado demasiado tiempo, pero está resistiendo». Dustin no se despegaba de su lado, mientras los paramédicos lo instaban a moverse para dejarles trabajar. La mezcla de alivio, miedo y confusión lo paralizaba. ¿Cómo podía haber sucedido algo así? ¿Cómo podía alguien ser declarado muerto y enterrado vivo? «Esto no tiene sentido», murmuró uno de los oficiales, su voz reflejando la misma incredulidad que todos sentían. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, Dustin permaneció en el cementerio, rodeado por los policías. Su madre estaba viva, pero las preguntas que eso planteaba eran tan aterradoras como su aparente muerte. Una pregunta ardía en su mente con fuerza: ¿cómo había terminado allí, enterrada, si todavía respiraba? El silencio que siguió estuvo cargado de tensión.
Thomas, el anciano guardia, se acercó lentamente a Dustin, colocando una mano en su hombro. Muchacho, hoy has hecho algo extraordinario. Pero esto no termina aquí. Sus ojos estaban oscuros, como si intuyera que detrás de aquel milagro había una verdad mucho más sombría. Y Dustin lo sabía. Mientras observaba las huellas dejadas por la ambulancia en el suelo, comprendió que había descubierto más de lo que esperaba. Ahora no solo debía enfrentarse al hecho de que su madre había sobrevivido, sino también a la aterradora posibilidad de que alguien hubiera intentado matarla. La noticia de que Mónica había sido encontrada con vida tras su entierro dejó a todos conmocionados. Dustin pasó la noche en el hospital, esperando junto a la cama de su madre mientras los médicos trabajaban para estabilizarla. La mañana siguiente, cuando recibió el informe médico, la verdad comenzó a emerger: no había sufrido un infarto, como se había dicho. En su lugar, encontraron en su sistema grandes dosis de sedantes que podrían haberle causado la muerte si no hubiera sido desenterrada a tiempo. Dustin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no había sido un accidente ni una negligencia médica, alguien había intentado asesinar a su madre. Con el informe toxicológico en mano, los investigadores comenzaron a seguir las pistas. Se analizaron las sustancias encontradas en el cuerpo de Mónica, identificando un sedante poco común que no se conseguía fácilmente. Pronto se descubrió que las drogas habían sido compradas con una receta específica y el nombre en la transacción no tardó en surgir: Brian García, el esposo de Mónica y padre de Dustin. El golpe fue devastador. Dustin no podía creerlo. Su padre, el hombre que había sido una figura de autoridad y seguridad en su vida, estaba ahora en el centro de una investigación por intento de asesinato. Pero las pruebas eran irrefutables. Los registros de la farmacia incluían una receta firmada por Brian y, aún más comprometedor, las cámaras de seguridad mostraban su entrada y salida del establecimiento en los días previos a la muerte de Mónica. Los detectives, atando cabos, encontraron otra pieza clave en el caso: 2 meses antes, Brian había contratado un seguro de vida para Mónica por una suma considerable. Si ella moría, él sería el único beneficiario. Esto estableció el motivo: dinero. La verdad que emergía era tan espantosa como clara. Con una orden de arresto en mano, la policía confrontó a Brian. Lo encontraron en un centro comercial, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Rodeado por agentes, no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser esposado y llevado a la comisaría. Al principio, negó las acusaciones con vehemencia, pero la presión de las pruebas y el conocimiento de que Mónica seguía viva lo quebraron. Durante el interrogatorio, Brian confesó, aunque lo hizo entre lágrimas y excusas. Explicó que estaba atrapado en una relación con una amante que había quedado embarazada y comenzado a exigir dinero. Su situación financiera era insostenible y, en su desesperación, ideó un plan para deshacerse de Mónica y cobrar el seguro de vida. Planeó cuidadosamente el envenenamiento, asegurándose de usar un sedante que simulara la muerte y dejara pocas pistas. Nunca quise matarla, murmuró Brian entre sollozos. Solo quería terminar con este lío. No sabía que sobreviviría. Dustin escuchó esta confesión desde el otro lado del vidrio, su mundo desmoronándose. No solo había perdido la imagen de su padre, sino que ahora veía en él a un hombre dispuesto a cometer un acto tan vil por codicia y engaño. El caso dio un giro aún más oscuro cuando la amante de Brian fue arrestada al intentar huir del país. Las investigaciones revelaron que ella había sido cómplice en el plan, ayudando a Brian a perfeccionar los detalles para que pareciera una muerte natural. Ambos fueron encarcelados, enfrentando cargos por intento de asesinato y fraude. Mientras tanto, Mónica comenzó a recuperarse lentamente. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu seguía intacto. Dustin, a su lado, se aferró a su mano con la misma fuerza con la que había cavado aquella noche en el cementerio. Ella le agradeció con lágrimas en los ojos, orgullosa de que su hijo hubiera llegado al fondo de la verdad, aunque el costo emocional fuera incalculable. Siempre supe que tenías un corazón fuerte, le dijo con una sonrisa débil. Dustin no respondió. Solo la abrazó, decidido a reconstruir su vida con ella, dejando atrás el dolor y la traición, pero sin olvidar nunca lo que los había unido aquella noche en el cementerio.
Sentado en la fría sala de interrogatorios, Brian García parecía un hombre derrotado. Las esposas que rodeaban sus muñecas apenas se movían mientras él mantenía la cabeza baja, evitando la mirada inquisitiva de los detectives. Había intentado mantener su compostura, pero las evidencias eran abrumadoras, la receta a su nombre, los videos de seguridad de la farmacia y, lo más devastador, la inesperada supervivencia de Mónica. Ya no había escapatoria. ¿Por qué lo hiciste, Brian?, preguntó uno de los detectives, su voz dura y sin rastro de simpatía. El silencio llenó la sala. Brian tomó una respiración profunda, pero sus labios temblaban mientras buscaba las palabras. Finalmente, alzó la vista, y sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y desesperación. Yo, no sé cómo llegué a esto, comenzó, su voz apenas un susurro. Nunca fue mi intención que terminara así. ¿Entonces qué esperabas?, replicó el detective, cruzando los brazos. Porque desde aquí parece que planeaste todo con precisión. Brian tragó saliva y dejó caer su cabeza entre las manos, su voz ahora entrecortada por los sollozos. Todo se salió de control. Yo conocí a alguien hace un año. Una mujer. No buscaba nada, pero pasó. Ella quedó embarazada. Empezó a exigirme dinero, cosas que no podía darle. Y yo amaba a Mónica, pero no podía soportar la presión. No quería arruinar todo. El detective permaneció en silencio, observando cómo Brian se hundía en su propio arrepentimiento. Finalmente, el hombre continuó, como si una vez iniciado, no pudiera detener el torrente de confesiones. Ella me presionó. Me dijo que no podía vivir con alguien más teniendo un hijo mío. Y yo, Brian hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. Vi el seguro de vida como una solución. Si Mónica, si algo le pasaba, tendría el dinero para cuidar de mi amante y nuestro hijo. Yo no quería matarla. No quería matarla. Solo, quería que todo terminara. El detective golpeó la mesa, el ruido resonando como un trueno en la sala. Entonces decidiste envenenarla con sedantes y enterrarla viva. ¿Eso te parecía una solución, Brian? Brian cerró los ojos, las lágrimas brotando sin control. No pensé que sobreviviría. No pensé que alguien cavaría esa tumba. Nunca pensé que Dustin haría algo así. Sollozó, su voz quebrándose. Pero cuando me dijeron que estaba viva, yo, ya no pude seguir mintiendo. El detective lo miró fijamente, sus ojos duros como el acero. Tu hijo desenterró a su madre, Brian. Si no fuera por él, ella estaría muerta. Todo para que pudieras cuidar de una amante y un hijo que nunca debieron ser parte de esta historia. Brian no respondió. Su cuerpo se desplomó sobre la silla, como si el peso de sus acciones lo hubiera aplastado por completo. A través del vidrio de observación, Dustin escuchaba cada palabra, su rostro una máscara de incredulidad y disgusto. Cada confesión era como una daga clavándose más profundamente en su pecho. Cuando la puerta de la sala de interrogatorio se abrió y los guardias escoltaron a Brian fuera, Dustin lo miró por última vez. Los ojos de su padre buscaron los suyos, pero Dustin apartó la vista, incapaz de ver algo más que la sombra de un hombre que alguna vez admiró. Para él, ese capítulo estaba cerrado. Brian ya no era su padre, sino un extraño que había estado dispuesto a sacrificarlo todo, incluso la vida de su madre, por su propio beneficio. Mientras las puertas de la comisaría se cerraban tras él, Dustin decidió que, aunque las heridas tardarían en sanar, él y Mónica encontrarían la manera de seguir adelante. Sin Brian. Sin sombras. Solo con la verdad y la fuerza de un nuevo comienzo. Los días que siguieron estuvieron llenos de emociones encontradas para Dustin y Mónica. Mientras ella se recuperaba en el hospital, la realidad de lo ocurrido seguía pesando sobre ellos como una sombra. La traición de Brian, el padre y esposo que deberían haber podido confiar ciegamente, dejó cicatrices profundas en sus corazones. Sin embargo, también trajo consigo un renovado sentido de unión entre madre e hijo. Mónica, aunque físicamente débil, se mostró increíblemente resiliente. Con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa,
Agradeció a Dustin por su valentía, por seguir su instinto y no rendirse. Si no hubieras hecho lo que hiciste, no estaría aquí ahora. Su voz se quebró mientras apretaba la mano de su hijo. Nunca podré agradecerte lo suficiente, hijo. Dustin no respondió con palabras. La abrazó, dejando que las lágrimas hablaran por él. Había salvado a su madre, pero el costo había sido la destrucción de su visión de familia. A pesar de todo, sabía que mientras estuvieran juntos, podrían reconstruir lo que quedaba. Por su parte, la policía avanzó rápidamente con el caso. Brian fue oficialmente acusado de intento de asesinato, junto con su amante, quien también enfrentó cargos de complicidad y fraude. Las pruebas eran irrefutables, el seguro de vida, los registros de la farmacia y la confesión de Brian los condenaron. Ambos fueron sentenciados a largas penas de prisión, y su plan, tan cuidadosamente ideado, se desmoronó por completo. Cuando finalmente dieron de alta a Mónica, Dustin la llevó a casa, una casa que ahora sentía extraña y vacía sin la presencia de Brian. Pero con cada paso que daban juntos, una nueva fuerza parecía florecer en ellos. Dustin decidió tomarse un tiempo de la universidad para quedarse con su madre, ayudándola a sanar no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ambos comenzaron a hablar de sus sueños, sus planes para el futuro, y poco a poco, lo que antes parecía roto empezó a repararse. El amor entre ellos, más fuerte que nunca, se convirtió en el cimiento sobre el cual reconstruyeron sus vidas. Unos meses después, mientras caminaban juntos por el parque, Mónica se detuvo y miró a su hijo con una sonrisa suave. La vida nos dio una segunda oportunidad, dijo, tomando su mano. Y pienso aprovechar cada segundo. Dustin asintió, mirando al cielo, donde las nubes parecían moverse con lentitud, como si también estuvieran sanando. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Había perdido a un padre, pero había ganado algo aún más valioso, la certeza de que el amor y la verdad siempre prevalecerían, incluso en las circunstancias más oscuras. Juntos, decidieron dejar atrás el pasado, aunque nunca olvidarlo. Porque, aunque marcado por el dolor, aquel capítulo de sus vidas les había enseñado la importancia de luchar por lo que realmente importa. Y con esa lección en el corazón, madre e hijo empezaron de nuevo, más unidos y más fuertes que nunca. La historia de Dustin y Mónica es una prueba de cómo el amor y la perseverancia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. Dustin, impulsado por el dolor y la sospecha, tomó un camino que pocos se atreverían a recorrer, enfrentándose a las leyes, a los juicios de los demás y, finalmente, a la devastadora verdad sobre su propia familia. Su valentía no solo salvó la vida de su madre, sino que también destapó un oscuro plan que habría quedado enterrado para siempre. Pero más allá del misterio y la traición, esta historia nos recuerda algo fundamental, la importancia de escuchar nuestra intuición, de buscar la verdad aunque duela y de no rendirnos frente a la adversidad. A menudo, el camino hacia la justicia está lleno de obstáculos, pero cada paso cuenta, cada acto tiene un impacto. También nos muestra cómo las relaciones humanas pueden ser a la vez nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor debilidad. La traición de Brian dejó una herida profunda, pero la unión entre Dustin y Mónica se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que incluso en el caos, el amor verdadero puede prevalecer. Para aquellos que enfrentan sus propias tormentas, esta historia es un recordatorio de que, aunque el dolor puede parecer insuperable, siempre hay una manera de seguir adelante. A veces, lo que necesitamos para sanar no es olvidar lo ocurrido, sino aprender de ello, encontrar la fuerza en nosotros mismos y en quienes nos aman. Dustin y Mónica nos enseñan que la vida, por más frágil e incierta que sea, también nos da segundas oportunidades. Y esas oportunidades no deben ser tomadas a la ligera. Cada día es una nueva página, una oportunidad para reconstruir, para amar y para encontrar sentido incluso en medio de las sombras. ¿Qué opinas tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Dustin? La verdad no siempre es fácil de enfrentar, pero es la única forma de encontrar paz. Y como nos enseñan ellos, la verdad, aunque dura, siempre vale la pena.